Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Luego de tomar posesión el 20 de enero anterior, el presidente Donald Trump tomó varias medidas antimigratorias que alarman a la comunidad internacional acogida en el Estatuto de Protección Temporal, más conocido como el TPS, el cual fue aprobada en el 2010 por el presidente George Bush. El TPS es una figura migratoria que el Departamento de Seguridad Nacional creó para designar a un país extranjero con conflicto armado o guerra civil en curso, desastre natural, además de epidemias, entre otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal que impiden el retorno de sus ciudadanos de manera segura. Mediante este recurso, los hondureños envían remesas por el orden de $4.000 millones al año y contribuyen con su familia y la economía nacional. El TPS ampara a unos 60.000 hondureños, a 190.000 salvadoreños, a 230.000 haitianos y a más de 20.000 refugiados de Nicaragua. A las amenazas de deportación se agregan otras medidas más o menos inmediatas, como suspender otros programas como el DACA e iniciar redadas en lugares públicos, centros de trabajo y escuelas. El DACA, o Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, fue en junio del 2012 para personas que llegaron a Estados Unidos siendo niños, que permiten pedir la consideración de acción diferida y autorización de empleo por un lapso de 2 años sujeto a renovación. A comienzos de semana, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, anunció la extensión del TPS para los haitianos por 6 meses más, debido a que es tiempo suficiente para arreglar sus cosas y planear su retorno seguro a su país. En marzo pasado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración divulgó en un comunicado la recomendación de eliminar el programa de TPS para Haití, afirmó el director de la entidad estatal norteamericana, James McCament. La medida alertó a la comunidad haitiana y al resto de nacionalidades debido a que el anuncio puso en duda su continuidad. Conocedores señalan que la Constitución, las leyes y los tribunales podrían detener las redadas indiscriminadas y deportaciones masivas, como sucedió con el decreto que impedía el ingreso a ciudadanos de inicialmente 7 países árabes, que se redujo a 6 y que hoy se empantanó en la Corte Suprema de Justicia de aquel país. Asimismo, días después, la Corte de Apelaciones del Distrito de Washington falló para permitir a beneficiarios del TPS con hijos o cónyuges estadounidenses solicitar la residencia, ya que este es válido para ajustar el estado migratorio a residente legal con un pedido de hijo o esposa nacidos en el país. Investigaciones de prensa estadounidenses advierten que dar por concluido el TPS para Haití sería una señal de peligro para la comunidad del TPS de El Salvador, Guatemala y Honduras, que vence en marzo del próximo año. El temor de que el TPS no se extienda siempre se presenta cuando se acerca la fecha de su expiración y es normal. Hay que recalcar que las personas que están bajo el TPS deben entender que se trata de un programa temporal y que se terminará inevitablemente algún día. Por eso deben estar constantemente buscando alternativas fuera de él para permanecer en Estados Unidos, añaden. Las decisiones que en política antimigrante tome la administración del presidente Donald Trump tendrán fuertes repercusiones sociales, humanas y económicas en las 3 naciones que hoy constituyen un área peligrosa de la región que conforman Guatemala, Honduras y El Salvador, socios de Estados Unidos en la Alianza para la Prosperidad del Norte de Centroamérica. La incertidumbre del TPS depende del orden ejecutivo del presidente Donald Trump, cuyas ideas sobre migración extranjera fueron parte de la campaña electoral que lo llevó a la Casa Blanca, y de si el Estado de Honduras se está preparando adecuadamente ante la avalancha humana que está por llegar. He ahí el detalle. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez y Amanda Mena. Buenos días, Honduras. Es un gusto saludarles. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Los invito a que también nos puedan escuchar en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en el corredor central del país y en el litoral atlántico, Ciudad Puerto de Tela, Ciudad Puerto de la Ceiba, todo el litoral atlántico en la 105.5. Como Amanda y Samantha les explicaba en la nota de introducción, hay preocupación
por lo del TPS. Hoy tengo dos distinguidos invitados, el ex canciller de la República, Milton Jiménez Puerto. Abogado. Un gran gusto. Buenos días, gusto en Buenos saludarlo. días. El ex embajador de Honduras en Washington, ex presidente del Banco Central, ex ministro de Finanzas, catedrático de UNITEC, doctor Hugo Nepino. Buenos días, Raúl, un placer estar de nuevo con usted. El domingo vi que John Kerry, creo que era, bueno, uno de los funcionarios de Trump decía, creo que es el momento que los TPS vuelvan a casa. Y si están regresando, le dieron 6 meses de prórroga a los haitianos. Ahí el doctor Pino sabe más de eso, mucho más. Pero Haití es uno de los países más pobres de la tierra. Y les están dando a los haitianos, sé que sí, se inscribieron en el TPS cuando comenzó el TPS. ¿En qué año fue, Milton? Eso fue el 98, 99. En el 99 y estamos en 2017. 6 meses a los haitianos para que regresen a casa, como dijo este funcionario norteamericano. ¿Qué es el estatus de protección temporal, doctor Pino? El estatus de protección temporal, Raúl, es un estatus especial que las personas que están en situación de ilegalidad dentro de los Estados Unidos por diferentes razones y principalmente por causas de desastres naturales, el caso de Haití el terremoto, en el caso de Honduras el huracán Mitch o inundaciones muy fuertes o por caso de guerra, se les concede esa capacidad de residir legalmente dentro de los Estados Unidos de manera temporal. Sí. ¿Cuándo y por qué se designó Honduras para el TPS, abogado Jiménez Puerto? Bueno, a raíz justamente del desastre natural del huracán Mitch, y el gobierno en ese momento presidido por el ingeniero Flores y todo su entorno hicieron las gestiones pertinentes, por supuesto con el apoyo de la administración estadounidense dirigida por el presidente Clinton, que vino a Honduras justamente en ocasión de este terrible acontecimiento para la vida de nuestro país, que dejó miles de muertos y una destrucción terrible y además una situación bastante calamitosa. Fue que se hicieron las gestiones necesarias, que repito, contó con el apoyo de la comunidad internacional y en este caso en particular de la administración estadounidense y de los distintos partidos políticos, que permitió que se aprobara este estatus mediante el cual las personas que ya residían en Estados Unidos en una condición, en este caso particular los hondureños y hondureñas, en una situación de ilegalidad, pudieran obtener el permiso de trabajo para, digamos, desarrollar normalmente sus actividades, y esto por supuesto conllevaba y conlleva obligaciones de diversa naturaleza, entre ellas de carácter impositivo. Doctor Pino, ¿por qué se extendió esa designación del TPS para los hondureños? Esto se ha venido extendiendo desde 1999. En primer lugar, Raúl, hay que ver que el TPS, como lo señaló el reportaje, es una atribución del presidente de la República, en este caso de Estados Unidos, obviamente. Pero, sin embargo, se hace en consulta con el Congreso de los Estados Unidos e intervienen en la parte que nos tocó a nosotros gestionar renovaciones. También forman parte las organizaciones de migrantes que apoyan esas extensiones, dadas las condiciones del país. Sin embargo, la retórica antimigración que se vio en la campaña pasada, pues obviamente ha desembocado en lo que estamos viendo en estas declaraciones, en esta experiencia concreta del caso de Haití, que solo fue extendido por 6 meses, cuando el periodo de extensión puede ser entre 6 meses y 18 meses, que es el máximo. La verdad es que en el argumento que plantea el secretario John Kelly, no deja de haber un elemento verdadero desde el punto de vista formal. Y es que, como su nombre lo dice, el TPS es una concesión temporal, dada una condición específica. Lo que siempre se pensó
obviamente de parte del gobierno de Honduras y en círculos diplomáticos, es que después de varios periodos en que los hondureños han estado sujetos al TPS, que significa registrarse, decir dónde trabajan, decir su domicilio, etcétera, prácticamente una cuestión legal, que se iba a poder pasar a un estatus ya de carácter permanente legal. Sin embargo, como hemos visto, la reforma migratoria que planteó el presidente Obama, que trataba de legalizar no solamente a los compatriotas que están en Estados Unidos, sino que alrededor de 11 millones de ilegales que hay en los Estados Unidos, no tuvo viabilidad. Y ahora nos encontramos con una coyuntura política en donde el presidente Trump hizo mucha campaña alrededor del tema migratorio. Entonces, desde este punto de vista, la situación no deja de ser complicada y como usted lo señaló, Raúl, es realmente para preocuparnos, ¿verdad? Porque no solamente el hecho de que hayan cerca de 60,000 compatriotas, sino que los mensajes que envía en general para el resto de hondureños, lo que eso significaría en cuanto a costos, tanto para Estados Unidos como para Honduras, en fin, se alteraría la situación bastante fuerte. En lo personal, espero, y lo que uno trata de entender es que la extensión de 6 meses a los haitianos es para que esta nueva administración de Estados Unidos trate de encontrar algunas alternativas que puedan ser diferentes a la deportación. Obviamente el discurso es totalmente diferente, el discurso es prepárense porque los vamos a deportar, pero paralelamente también en el Congreso hay algunos esfuerzos, hay algunos sectores que señalan que el TPS en cuanto a quién decide si extenderlo pasaría tal vez del presidente al Congreso. Entonces yo creo que se están dando un poco de tiempo de ver si encuentran alguna alternativa, pero sin lugar a dudas, Raúl, que la coyuntura es difícil. ¿Quién decide solo darle 6 meses a los haitianos? Obviamente que es el Poder Ejecutivo. En este caso quien lo anunció fue el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Kelly, pero es una decisión del presidente de la República y cuando se dio a conocer se señaló de que se daba esto como un elemento para prepararse, ¿verdad? Realmente para salir. Pero yo creo que en esos 6 meses, y creo que en el caso de Honduras, espero que sea similar, que se dé un periodo de 6 meses. Recuerde que Honduras se vence hasta finales de este año, sería de enero del 2018 a junio aproximadamente la extensión. Pero en ese periodo muchas cosas de política interna dentro de los Estados Unidos, va a ser muy importante la posición del Congreso también, que es lo que va a interceder y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ahora lo que se requiere de parte del gobierno de Honduras, Raúl, es una intensificación de la parte diplomática, buscar aliados dentro de los Estados Unidos, aunque los grupos de migrantes que apoyaban a los inmigrantes no están bien vistos por la nueva administración, pero sí hay otras fuerzas como congresistas demócratas, como la Iglesia Católica, las diferentes iglesias, que sí pueden ejercer, digamos, algún tipo de influencia y de incidencia de tal forma de que no se concretice este proceso de deportación. Yo recuerdo que una vez Honduras quedó fuera, le ampliaron si no recuerdo mal, a Guatemala y a Nicaragua, a El Salvador, y Honduras quedó fuera. Después Honduras lo logró de nuevo. Pero estas palabras de los TPS deben volver a casa, y con lo que Trump ofreció en la campaña, más la actitud de repente agresiva de él hacia los latinos, hacia los migrantes, pues deja dudas. Y estos 6 meses para los haitianos, que repito yo, son de los más pobres del mundo, y no sé, que el canciller Jiménez me diga,
hablaban ya de 90.000 hondureños en el TPS y ahora hoy le doy la razón. Antes yo pensaba que como estaban en el TPS los hondureños podían ir y acuerparse al TPS, pero al final se habla de cerca de 1 millón de hondureños en los Estados Unidos. Al final, ese más de 900.000 hondureños que no se metieron al TPS, los van a tener que buscar si los quieren sacar, porque si los del TPS solo nos dan 6 meses y después los sacan, es más fácil porque los tienen ubicados. Canciller Jiménez Puerto. Bueno, creo que Hugo ha introducido un elemento que no había sido, o por lo menos no se percibía en el análisis. Por supuesto tiene un ingrediente bastante optimista y es lo que esperamos justamente los hondureños, es decir, que los 6 meses, por ejemplo, que le han dado a los haitianos, solamente sean con el propósito de recomponer el tema del TPS y que Dios quiera, ojalá pase lo mismo con los hermanos y compatriotas hondureños. Sin embargo, está claro, me parece a mí, que esto denota, como en otros temas, que la administración Trump ha hecho gala de mucha improvisación. Es decir, que muchos de los temas que habían sido anunciados en la campaña tenían precisamente un carácter eminentemente electoral, de captar votos, de captar grandes segmentos de la población estadounidense que eran objeto de un análisis previo de los estrategas que rodeaban y rodean, algunos de ellos aún, al presidente Trump. Por ejemplo, lo mismo ha ocurrido con el tema del seguro social, del famoso Obamacare, que no se ha podido plantear una alternativa que sea viable y que de hecho la alternativa que ha planteado la administración, el Ejecutivo estadounidense, ha sido objeto de rechazo por los mismos republicanos en el Senado y en el Congreso. Algo me parece a mí similar, repito, bajo esa óptica que plantea Hugo Noé, podría estar ocurriendo con el tema de los migrantes y particularmente de los hondureños, que son los que al fin y al cabo más nos interesan a nosotros. Ahora, yo creo que este es un tema que lamentablemente solo se plantea cuando se dan situaciones de esta naturaleza. Y no me refiero exclusivamente a una administración o a esta administración, pero por supuesto que este gobierno tiene la mayor dosis, la mayor cuota de responsabilidad en el sentido de lograr este objetivo, pero no se ha hecho ningún tipo de planificación, ni a corto, ni a mediano, y mucho menos a largo plazo. Yo creo que estamos viviendo las consecuencias ya de la improvisación nuestra y del hecho de que vivimos permanentemente inmersos en una politiquería barata, lamentablemente, es propio de la realidad hondureña y es a lo que tenemos que someternos y a lo que tenemos que vivir, pero que no significa que no se puedan elevar voces de carácter crítico, sin el ánimo, por supuesto, de buscar votos, simple y sencillamente entendiendo que este es un tema fundamental. El embajador hondureño en Washington, don Marlon Tábora, que pues tengo la opinión que es una persona con la capacidad y los méritos suficientes para ostentar ese cargo, muy delicado, por cierto, manifestó recientemente, y espero que haya sido con el fundamento adecuado, que en Estados Unidos habían más o menos 1.200.000 hondureños. Es decir, nunca hemos podido ni siquiera ponernos de acuerdo los hondureños, no sabemos, ni el gobierno, ni los distintos sectores de la sociedad. Ni los gringos. Probablemente ni los mismos gringos, tener una idea exacta. Pero yo siempre he creído que la cifra de hondureños supera al 1.000.000. La gran mayoría de ellos indocumentados. Hay un fuerte grupo que sí tienen documentación, pero que son hondureños de segunda, tercera generación. Muchos de ellos han perdido sus vínculos ya con Honduras, se han llevado a sus familias, no tienen prácticamente ninguna relación, más que el sentimiento nostálgico de pertenecer a una patria, en este caso a Honduras. Pero en el caso específico de los denominados tepecianos, ¿no?, entre comillas, el esfuerzo inicial que se hizo repito, en la administración Flores, que se le dio continuidad en las distintas administraciones, lamentablemente no se dio
no se dieron las condiciones adecuadas para prever, primero para el estímulo. Yo quiero señalar en esto, Raúl, y sin el ánimo de hacer ningún tipo de proselitismo, ni mucho menos, sino más bien para que se conozca la realidad, que justamente en la administración y en el cargo que me tocó a mí dirigir, hicimos un especial énfasis en el tema del TPS. Muchos de los funcionarios de Cancillería, incluido su servidor, nos desplegamos por todo Estados Unidos con el apoyo, por supuesto, de la embajada nuestra en Washington, de la embajada en la OEA también y, por supuesto, de los distintos cónsules en las ciudades más importantes en Estados Unidos, con la colaboración de las organizaciones de inmigrantes hondureños o de inmigrantes, en este caso hondureños en Estados Unidos, y además haciendo un trabajo de lobby en Washington para que se hiciera con la suficiente anticipación, el trabajo que diera como resultado no solo la aprobación y la renovación, en este caso del TPS, sino la inscripción del mayor número de hondureños, por supuesto con la idea, como bien lo señalaba Hugo Noé, de que tarde o temprano la reforma migratoria, porque además, lo recuerdo perfectamente bien, esto fue objeto de constantemente de conversaciones, pláticas. Si ustedes recuerdan, incluso invitamos al director de la Oficina de Migración de Estados Unidos, que ahora depende de la Oficina de Seguridad, y es precisamente por la cual el general Kelly, el que es el secretario de Seguridad, es el que hace este anuncio, ¿no? Porque migración depende de seguridad en Estados Unidos. Pero vino el señor Emilio González, fue condecorado acá en Honduras, se le dio una idea de qué era nuestro país, y este hombre se convirtió en un amigo de Honduras, nos dio muchas facilidades, se hizo mucho trabajo con él, a pesar de que no había, digamos, una coincidencia en el tema político, por pertenecer a un partido político que no era justamente el más adepto, el más cercano al Partido Liberal, en este caso el partido de gobierno, ¿no? Sin embargo, el trabajo dio como resultado una inscripción masiva y además se continuó el lobby. Pero lo más importante que yo quiero señalar de esto, Raúl, es que se elaboró un documento con un fundamento, con consultas con distintos sectores de la sociedad hondureña, incluido el sector empresarial. Se elaboró un documento de política migratoria que ese documento lamentablemente no fue retomado. Trabajaron gente con mucha capacidad, muchos especialistas, y se desarrollaron también en Estados Unidos otro tipo de actividades. Por ejemplo, el hecho de buscar que se hiciera que los migrantes hondureños pudieran invertir en una inversión sólida en Honduras. Por ejemplo, se hizo una feria con el concurso de la banca privada hondureña y de empresas constructoras para que muchos hondureños tuvieran conocimiento de cómo podían acceder a créditos en Honduras, poder adquirir un bien inmueble, una vivienda, etcétera, una inversión que les garantizara que una vez que se produjeran estos acontecimientos lamentables que podrían darse, y repito, no es el objetivo, el propósito, todos los hondureños pienso que estamos unidos en por distintas razones, pero al fin y al cabo estamos unidos en esta solidaridad con nuestros compatriotas, pero lamentablemente no se le dio la continuidad a esto. A ello yo quiero sumar un elemento, José Raúl, que distintos sectores lo vinieron señalando durante mucho tiempo, y es que lamentablemente, y qué bien que al final se tomó esa decisión, pero lamentablemente la Cancillería estuvo durante más de un año acéfala, es decir, no se nombró en el momento oportuno al ministro o a la ministra, en este caso, pues qué bien que por fin nombraron a la ministra de Relaciones Exteriores, porque eso permitía también manejar con mucha armonía un trabajo de esta naturaleza, que es fundamental para lograr un objetivo en el tema de los migrantes. Así es que, al final, he escuchado yo algunas expresiones de algunos personeros gubernamentales e incluso del presidente de la República. Yo espero, y creo que todos los hondureños esperamos, que la seguridad con la que hablan los distintos funcionarios del gobierno, y repito, particularmente el presidente Hernández, pues den como resultado esta renovación. Pero
sí quise hacer un poco de parangón con la administración del presidente Zelaya, en la cual pues me tocó a mí ocupar la cartera ministerial de Relaciones Exteriores, pero sin desconocer que en otras administraciones también se han hecho esfuerzos bastante grandes en ese sentido, con la colaboración de las organizaciones que he tenido la oportunidad ahora de ver en los medios de comunicación y de leer, que las mismas organizaciones de forma espontánea están haciendo un trabajo conjunto con otros países, con otros migrantes de otros países, y están buscando, digamos, los espacios adecuados en la capital estadounidense para que se les escuche y para que se les dé esta oportunidad. Y además, un detalle adicional a esto, y para concluir, Raúl, es el hecho de que las personas inscritas en el TPS son algunos de los que más aportan en materia de remesas, puesto que ya una vez que tienen un permiso de trabajo, no importa que sea temporal, tienen, digamos, mejores salarios, tienen accesos a créditos, tienen mejores condiciones de vida, que les permiten también enviar una mayor cantidad de remesas a nuestro país. Es decir, en conclusión, el problema es un problema bastante serio, que creo yo que debería de tomarse con la seriedad del caso y buscar y dar también soluciones que sean, digamos, lo mejor, lo más beneficioso para los hondureños y hondureñas en Estados Unidos y también para nuestro país, puesto que ya sabemos que no hay una capacidad para poder recibir la gran cantidad de hondureños que podrían eventualmente ser deportados en el caso de que no se renueve el TPS. Pues ojalá que todos deseamos que se logre, pero no es fácil con Donald Trump. Las consecuencias económicas, humanas, sociales de esto. No, Raúl, yo creo que hay dos consideraciones. Una, las consecuencias directas. Primero, obviamente, la reducción de el monto de remesas familiares que cerca de 60,000 compatriotas se están enviando a sus familias en Honduras. Esto se notaría claramente en una reducción del monto de esas remesas, pero lo que señalaba Milton, el costo de reintegro de esa población a Honduras, porque bueno, ya debería de haber una política integral de reintegración de los deportados, y en el caso del TPS, pues no podría ser realmente una excepción. Para darle más o menos una cifra, Raúl, los últimos niveles de deportaciones de Estados Unidos al año han andado entre 80,000 y 100,000 personas, y eso es lo que se considera que se puede seguir dando, digamos, este año y el próximo. Entonces, si el TPS realmente finalizara y tuvieran que salir los compatriotas, en un año estaríamos recibiendo entre 140,000 y 150,000 hondureños, lo cual tendría un impacto en la capacidad de absorción en un país, Raúl, en donde el nivel de desempleo es alrededor del 50%, que quiere decir que 1 de cada 2 hondureños están desempleados. Esto tendría repercusiones muy fuertes. Y en el caso específico, miremos dos aspectos que ojalá pesen en las decisiones dentro de Estados Unidos. El primero es el que tiene que ver con el estatus legal propiamente dicho, que es la discusión que hemos mencionado. Pero el otro es el aspecto de justicia. El presidente Trump enfatizó, tanto en la campaña como en los primeros meses de su administración, que él a quien iba era perseguir a criminales, aquellos que habían violado, digamos, leyes en el país, utilizó figuras de delitos realmente dentro de los Estados Unidos. Pero cuando nosotros miramos quiénes son los compatriotas que están bajo TPS, son compatriotas que han dado toda su información personal, dónde viven, dónde trabajan, han trabajado cerca de 20 años dentro de los Estados Unidos, han pagado impuestos, han contribuido a la creación de riqueza dentro
de ese país y sería un acto de profunda injusticia el que se deportaran realmente a los compatriotas. Entonces, obviamente, con la nueva administración en Estados Unidos, uno no puede tener expectativas similares como en el pasado, ¿verdad? Este retiro del cambio climático condenado a nivel internacional, toda una serie de medidas, despedir al director del FBI, toda una serie de problemas. Estamos hablando con una administración en cierta forma muy particular, muy particular. No es la tradicional, hay que recordar la campaña también en donde Donald Trump se opuso hasta el establishment de su mismo partido político, del Partido Republicano. Entonces, la situación no deja de ser compleja y por eso requiere mucho tino de parte de Honduras desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de tomar todos los pasos y buscar todos los aliados dentro de los Estados Unidos que permitan realmente tener un grado de incidencia y también requiere, Raúl, un plan de contingencia. Es decir, en el caso que ojalá que no suceda, de que ordenen que los compatriotas protegidos bajo el TPS tienen que salir, pues entonces ver cuál va a ser la posición del gobierno en cuanto a su reintegro. No obstante, yo quiero ser optimista. Me diría a mí un poco un comportamiento general de la clase política en general, de que se puede buscar, en Estados Unidos pueden buscar un mecanismo que permitan que estos compatriotas que han estado residiendo legalmente por casi 20 años, pues puedan permanecer en los Estados Unidos. Sí. ¿Es posible, Milton, aún lograr la reinscripción para mantener el TPS si existen beneficios con la designación de Honduras? Bueno, entiendo que están preparando ya el documento justificativo para presentar la petición a la administración estadounidense, al gobierno estadounidense. Es al menos lo que han manifestado distintos funcionarios. Veo, sí, por supuesto, con alguna preocupación que algunos de ellos están tomando con mucha ligereza un tema tan importante. Le han restado la trascendencia que esto tiene y además hablan incluso de porcentajes mínimos con relación a la totalidad de hondureños que se supone que están en Estados Unidos, y eso por supuesto genera preocupación. A mí me parece que la magnitud, sin el ánimo de ser alarmista, ni mucho menos, pero la magnitud del problema requiere un tratamiento especial. No es un tema que tenga que verse a la ligera. Creo que a estas alturas debería haberse ya nombrado un equipo específico con distintos funcionarios y por supuesto llamando a muchos sectores de los demás partidos políticos, del sector privado, del sector empresarial, para ir, si no se ha hecho durante todo este tiempo, pues al menos prepararse para una contingencia de esta naturaleza, tener algunas medidas alternativas, porque ciertamente si un evento de este tipo se produce en nuestro país, indudablemente va a provocar un problema muy serio en el ámbito económico y en el ámbito social. El monto de las remesas, por ejemplo, para solo mencionar un aspecto que es a veces hasta feo tener que estar repitiéndolo, pero es una realidad, porque lamentablemente nuestros compatriotas en Estados Unidos se han convertido simplemente en una cifra. Yo en muchas ocasiones, y en este mismo programa, en este canal de televisión, lo he dicho, y en el momento en el que nos tocó, repito, en la administración del presidente Zelaya, tratar el tema, hice bastante énfasis, puesto que tenemos, yo personalmente, y estoy seguro que todos los que estamos acá, incluso la gran mayoría del pueblo hondureño, tenemos una visión muy humanista y muy solidaria sobre esto. Insistí, hice énfasis en el hecho
de que había que tratar este tema con la importancia, con la delicadeza que el mismo requiere, ¿no? Pero si esto a estas alturas no se ha hecho, creo que es el momento oportuno para que el gobierno tome, digamos, las acciones con la mayor seriedad posible e incluso sustraerlo de cualquier, digamos, interés de carácter político electoral. Lamentablemente esto coincide con la última etapa de este proceso electoral, que es, por cierto, bastante accidentado y que además tiene un elemento nuevo con el tema de la reelección y que de alguna manera nos saca del esquema normal, digo nos saca a la sociedad hondureña en su conjunto, del esquema normal en el que nos hemos venido desenvolviendo, incluido en los procesos electorales, que han sido a veces muy tensos, etcétera, pero que hoy tenemos un elemento nuevo, que yo digo, bueno, ojalá esto no distraiga sobre un elemento tan fundamental, porque el tema no es esperar. Recordemos que el anuncio de la renovación del TPS probablemente se produzca en el mes de septiembre. ¿Cuál es el periodo de restricción del TPS? Es que el periodo de restricción va a depender de la renovación del TPS. El TPS vence en el mes de enero, el que está actualmente vigente. Si la administración Trump anuncia, y repito, Dios quiera así sea, ¿no?, que se va a hacer la renovación del TPS, ahí mismo en el anuncio señalan cuál es el periodo, muchas veces dan un mes, 2 meses, depende, ya eso es una decisión que le corresponde fundamentalmente al gobierno estadounidense. Entendemos, José Raúl, no es nada nuevo y por supuesto es una realidad que eso es una decisión unilateral y además soberana del gobierno estadounidense. Pero siempre hay un montón de factores que se mueven, incluso de índole político y de otra naturaleza, humanitario, etcétera, contacto, gente que se puede buscar, lobbies que se pueden hacer en Washington o en otras partes de Estados Unidos. No hay que olvidar que el tema migratorio ha generado enfrentamientos, incluso al interno del mismo partido de gobierno en Estados Unidos, con ciudades también muy importantes, con alcaldes de ciudades que son, digamos, las más grandes y de las más trascendencia e importancia que tienen en Estados Unidos. Hay un conflicto bastante grande en la sociedad estadounidense, puesto que no es nada nuevo, es una perogrullada lo que voy a decir, pero es una cosa que hay que repetirlo constantemente. La sociedad estadounidense, la nación estadounidense está compuesta por cientos de nacionalidades. De hecho, justamente Nueva York, por eso se le llama la Babel de Hierro, ¿no? Porque en Nueva York se supone la única ciudad en el mundo en donde se hablan todos los idiomas que hay justamente en el mundo, ¿no? Entonces, estos son los aspectos que deben de ser debidamente aprovechados. Yo espero, lamentablemente no ha habido, hasta el momento, por lo menos yo no lo he visto, anuncios serios en esa dirección. Hay funcionarios muy capaces en el gobierno que conocen esta realidad, que no es absolutamente nada nuevo para ellos, que en algún momento les ha tocado, han sido embajadores en Washington, han ocupado algunas carteras ministeriales y además tienen mucha cercanía con distintos sectores políticos y económicos de Estados Unidos. Debe tener una ofensiva a Honduras rápido para esto. Sí, así es. Cuando Milton decía eso, se me venía a la mente el nombre del doctor Jorge Ramón Hernández Alcerro. Por supuesto, él fue, además, por supuesto, viceministro de Relaciones Exteriores, fue embajador en Washington. En Washington. Claro. Además, hay una oportunidad, Raúl, si no estoy equivocado, la próxima semana hay una reunión en Miami entre los presidentes del Triángulo Norte y el secretario de Estado y el secretario John Kelly de Seguridad. Creo que es la coyuntura específica más inmediata de buscar influir, incidir de parte del presidente de la República en estas actividades. Otro elemento que quería destacar, Raúl, en relación a esto del TPS, mire, actual, y que creo que es una parte de la argumentación que debería de presentarse,
Estados Unidos en los últimos años ha establecido el Plan de la Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte. ¿Qué significa el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte? Significa un reconocimiento de Estados Unidos de que parte del problema de migratorio, principalmente la crisis que se dio, digamos, con los niños no acompañados, se debe a las condiciones de desarrollo económico, social, a los derechos humanos en estos países de Centroamérica. Y por eso se establecieron, digamos, 4 ejes principales de apoyo a través del Plan de la Alianza para la Prosperidad, que son apoyo al sector productivo para impulsar el crecimiento económico, apoyo a capacitación, a desarrollo humano, el aspecto de seguridad está contemplado en forma preponderante y el aspecto de la contribución al Estado de Derecho. Entonces, si la Alianza para la Prosperidad es, digamos, el reconocimiento de que la situación por violencia, por nivel de desarrollo, por diferentes razones, es difícil en los países del Triángulo Norte, sería una contradicción deportar miles de compatriotas que van a venir a agudizar esos problemas. Entonces no hay, digamos, una consistencia. Entonces, más bien la consistencia sería dentro del Plan de la Alianza para la Prosperidad, de que esos compatriotas tuvieran la oportunidad de continuar, digamos, en su estatus temporal o buscar un mecanismo que les permita un estatus más permanente. Así que hay que hacer esa intensificación. Ya el embajador en Washington ha mencionado que están haciendo esfuerzos y me imagino que en el futuro cercano los van a tener que redoblar, porque este segundo semestre va a ser muy importante en la posibilidad de tener algún tipo de influencia. John Kelly, el secretario de Seguridad, conoce Honduras, fue el general encargado del Comando Sur recientemente, recientemente, y ha visitado varias veces a Honduras, ha expresado muestras de cariño. Sin embargo, obviamente, en el puesto en que está, él sigue las órdenes del presidente de los Estados Unidos, pero hay que apelar a todos esos elementos. El efecto que tiene el que los compañeros, no solamente es un efecto, Raúl, económico, no solamente es un efecto social, sino que también de concretizarse tendría que tener un efecto sobre las relaciones entre Honduras y Estados Unidos, porque si bien es cierto, es un país importantísimo, es un país, el vecino poderoso del norte, pero Honduras ha estado contribuyendo, digamos, con deportaciones de líderes de la droga, tratando de cooperar en la mayor parte posible, y en ese espíritu de cooperación, en ese espíritu de relación que hay, obviamente que se tome una decisión de esta naturaleza, pues tendría que incidir, digamos, como hondureños, tendríamos que ver, digamos, el comportamiento, en este caso del gobierno de Estados Unidos, de otra forma. Voy a hacer una pausa y luego continúo con mis invitados de esta mañana, el ex embajador de Honduras en Washington, Hugo Noé Pino, y el ex canciller Milton Jiménez Puerto, hablando de la ampliación o no del TPS. Donald Trump, su gobierno, ha dicho que los haitianos tienen 6 meses de ampliación. Esto tiene preocupado a todos los hondureños. Vamos a ver si se forma una alianza entre los países centroamericanos para poder buscar amigos, como dice el doctor Pino y el canciller Jiménez, amigos que ayuden a convencer a Trump, que no es nada fácil. Donald Trump tiene un carácter especial y su campaña se basó en fuera los mexicanos, fuera los migrantes, Estados Unidos para los estadounidenses, decía Donald Trump. Vamos a una pausa y continuamos. Bien, continuamos sobre este tema de la ampliación del TPS, lo que han dicho los miembros del gobierno de Donald Trump. 6 meses le dan a Haití, Honduras, Centroamérica, los países, no solo los del Triángulo Norte, sino Nicaragua,
Costa Rica, ojalá se unan todos los países de Centroamérica, pero la vicecanciller hondureña María Andrea Matamoros está en la línea, quiere participar y opinar sobre lo que han expresado esta mañana el ex embajador de Honduras en Washington, el doctor Hugo Noé Pino, y el ex canciller Milton Jiménez Puerto. Vicecanciller Matamoros, buenos días. Muy buenos días, Raúl, y muchas gracias por este espacio. Un saludo especial a sus participantes. Me alegra muchísimo ver a ambos embajadores dando aportaciones tan importantes y contribuyendo con ideas importantes sobre este tema y sobre todo que están contribuyendo enormemente a no crear pánico, a no crear más incertidumbre en la población de compatriotas que residen en Estados Unidos, que sabemos que en este momento existe mucha incertidumbre. Así que un saludo especial para ambos embajadores, mi respeto y admiración siempre, y por supuesto un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven en este importante programa. Sin lugar a dudas, Raúl, este es un tema que ocupa nuestras agendas, un tema importante en este momento, y quería únicamente garantizarle al pueblo hondureño de que el gobierno de la República está haciendo todo lo que está en su alcance y hará todo lo que podamos para argumentar y justificar una 14ª ampliación al TPS. Creo que es importante reconocer, Raúl, de que este es un tema que no se generaliza entre países. Lo que sucedió con Haití o lo que pueda suceder con El Salvador o Nicaragua o los otros países que están amparados bajo un estatus de protección temporal es completamente independiente a lo que sucede con Honduras. Como Honduras sabemos que tenemos los argumentos necesarios para ya adoptar una 14ª ampliación de este beneficio, y como gobierno estaremos haciendo todo lo posible para hacer llegar esos argumentos, esas justificaciones al gobierno de Estados Unidos, y estamos a la espera de que sí se vaya a renovar una 14ª vez. Hemos hecho ya un trabajo importante meses anteriores y estaremos enviando nuestra solicitud en el mes de julio, como se estila, que son 6 meses antes que venza el plazo del TPS el 5 de enero del año 2018. Así que nuestra solicitud oficial se enviará hasta esa fecha, hasta el mes de julio, y empezaremos ya ese trabajo de lobbying que va a ser sumamente importante. Ya lo han dicho los panelistas, en este proceso interviene el Poder Ejecutivo, el Congreso también de los Estados Unidos, igual como la sociedad civil, y sabemos de que las condiciones actuales del país y además los esfuerzos que ha hecho Honduras por proteger, atender a la población migrante, que ha resultado una reducción importante de aquellos que migran de manera irregular hacia Estados Unidos, van a ser argumentos a nuestro favor para lograr esta nueva ampliación. Reconocemos la importancia que tienen nuestros compatriotas que están amparados bajo este beneficio. Son 56.790 personas, vidas, como me gusta decirlo a mí. Creo que lo mencionaba el embajador Jiménez, que no podemos enfocarnos únicamente en las cifras. Y en todo momento, como gobierno, como encargada del tema migratorio, he hecho un énfasis importante en que cada uno de esos números representa una vida humana, y detrás de ellos sus familiares, merece todo nuestro esfuerzo, merece todo nuestro trabajo para poder protegerlos. También lo mencionaba el embajador Hugo Noé Pino, que es, creo yo, uno de los argumentos más importantes a favor de nuestro país, el hecho que esas personas han vivido ya por 18 años en ese país del norte, han formado sus familias ahí, se han adaptado completamente a la vida norteamericana y por lo tanto merece ser considerados no solo para una nueva ampliación, pero también para ya una regularización permanente. A eso es lo que le vamos a estar apostando como gobierno de la República, que estas personas se puedan ya regularizar de manera permanente. Recordemos, Raúl, que en el año 99, cuando se otorgó este beneficio a 100.011 hondureños, creíamos que en poco tiempo iban a ser cada vez menos los que iban a estar beneficiados, porque iba a ser difícil mantener este beneficio. Ha sido todo lo contrario. Ya 18 años después, tenemos más de la mitad de los compatriotas todavía amparados bajo el TPS,
y eso refleja que han tenido una excelente conducta, refleja que han respetado los parámetros, que han respetado las leyes, que han pagado sus impuestos, que han trabajado arduamente y que han sido buenos ciudadanos, tanto hondureños como norteamericanos. Así que es importante considerar ese aspecto, es uno de los argumentos al que le estamos apostando más, y por supuesto, como lo mencioné anteriormente, de que nuestro trabajo para proteger y atender a la población migrante no es de ahora, no es únicamente en base al TPS, sino que en el gobierno del presidente de la República, en el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, el tema migratorio ha sido una prioridad, ha sido elevado al más alto nivel y estamos trabajando a diario fuertemente en atender a esta población y hemos visto ya resultados sumamente positivos, como lo reflejan ya los números de aquellos compatriotas retornados. Tenemos hasta la fecha una reducción de un 37.5% de compatriotas que han sido retornados desde México y Estados Unidos en comparación a las cifras del año anterior. Así que todo este trabajo que hemos hecho y que además con colaboración y en conjunto con los Estados Unidos, estoy segura, son argumentos importantes que nos van a ayudar a tener una 14ª ampliación. Sin embargo, debo ser responsable, Raúl, no podemos saltarnos a conclusiones, no podemos generar expectativas, no sabemos qué es lo que va a pasar, sabemos que es una decisión y respetamos que es una decisión completamente soberana del gobierno estadounidense, respetamos ese hecho. Sin embargo, creo que la única expectativa que sí podemos generar, y yo puedo asegurar en este momento, es que el gobierno de la República hará todo lo que está en su poder y en su alcance para poder lograr esta 14ª renovación. Muchas gracias a la vicecanciller de la República, María Andrea Matamoros. ¿Comentario, doctor? Sí, en primer lugar, saludar a la vicecanciller Matamoros y desearle muchos éxitos en estas actividades en pro de los compatriotas hondureños en los Estados Unidos. Y sí, es importante, Raúl, de que en este caso del TPS lo miremos como un objetivo realmente nacional. Y aquí no solamente el gobierno, hay organizaciones de la sociedad civil, grupos religiosos en Honduras que tienen contactos importantes dentro de los Estados Unidos y que deben ayudar en esa dirección a tratar de influir en las decisiones de la renovación del TPS. El comentario que podría hacer es cierto de que el TPS se asigna sobre análisis específicos de cada uno de los países y eso ojalá que pueda intervenir favorablemente en Honduras, pero obviamente, como decíamos al principio del programa, la administración Trump es impredecible desde el punto de vista migratorio porque no obedece a políticas que en el pasado hayan seguido, bien sea el Partido Demócrata o el mismo Partido Republicano, y por eso es que se requiere hacer o redoblar esfuerzos desde el punto de vista diplomático para tratar de obtener los resultados que se quieren alcanzar, y es que en alguna forma los compatriotas amparados en TPS puedan realmente tener no solamente una extensión ahora, sino que un mecanismo completamente permanente de legalidad. El otro aspecto que no habíamos mencionado, Raúl, es que esto tiene un impacto también sobre los compatriotas ilegales. No solamente porque, bueno, ya de hecho ha habido una política de aumentar el número de detenciones, que no se ha visto todavía reflejado en las deportaciones, sino que esto influiría negativamente en que compatriotas que están ilegalmente salieran a buscar realmente trabajo. Con una orden de finalización del TPS, esto influiría mucho en la moral del resto de compatriotas, y esto desde el punto de vista económico repercutiría en el nivel de las remesas familiares, que en Honduras habría que considerar, Raúl, y lo expresó el comunicado reciente la semana pasada del Fondo Monetario Internacional,
el crecimiento económico en Honduras en los últimos años ha estado basado fuertemente en consumo. Y dentro de esa categoría de consumo, las remesas familiares juegan un papel muy importante, principalmente las que vienen desde Estados Unidos. Entonces, todo este aspecto de crecimiento del TPS tiene efectos no solamente humanos, como los ha señalado, sino que económicos, y al final repercutiría en el crecimiento económico del país, en el nivel de desempleo, en mayor intranquilidad social, porque obviamente la capacidad del gobierno de atender cada vez crecientes problemas de carácter social es más limitada. Entonces, ojalá que esto de parte de Estados Unidos, y yo quiero insistir en este aspecto, una decisión de no extender el TPS y someter a los compatriotas a deportación tendría un espíritu altamente contradictorio realmente a la Alianza para la Prosperidad, porque en vez de solucionar problemas, más bien los agudizaría. Abogado Jiménez. Bueno, quisiera felicitar a la vicecanciller Matamoros, ¿verdad? Evidentemente, ella está imbuida de un espíritu bastante solidario, me parece. Más allá, al menos es lo que se trasluce de su intervención, más allá de, digamos, de su papel como funcionaria gubernamental, que tiene una alta responsabilidad en este y en otros temas. Yo esperaría, ojalá, el resto de los funcionarios del gobierno, los que tienen que ver directa o indirectamente, tengan también este espíritu de solidaridad y lo vean este tema como algo que no tiene o no debería en principio tener implicaciones de carácter político electoral. A mí me parece que algunas de las cosas que se han dicho acá es evidente que es inevitable, no hay, y yo creo que es oportuno señalarlo, ningún afán de proselitismo. Creo que la opinión pública conoce cuál es la posición política de cada uno de nosotros, pero ciertamente este es un tema tan importante, de carácter tan humanitario y además tan trascendental para Honduras, que lo peor que uno podría hacer es darles una connotación político-electoral. Es inevitable que tenga una trascendencia, repito, ¿no? Me parece a mí que algunos de los argumentos que aquí se han planteado, y en ese sentido creo yo que la argumentación de Hugo es fundamental, porque muchas veces uno se presenta ante los funcionarios del gobierno estadounidense, gente con un nivel de preparación muy alto, pero igualmente muchas veces, en su mayoría, pues, digo, no quiero decir que no haya gente con un espíritu más solidario, pero gente muy fría. Ellos están ahí cumpliendo un papel, defendiendo los intereses de su gobierno y de su país, y a veces con argumentos meramente humanitarios no es suficiente. Es decir, es importante presentar cifras, presentar justificaciones, presentar argumentos. El argumento, por ejemplo, de la famosa Alianza para la Prosperidad, porque en esto creo que también es un poco, ¿cómo decirle?, contradictorio, o puede generar a veces expectativas. Recuerdo cuando asumió el general Kelly la Secretaría de Seguridad en Estados Unidos, se generó en los medios de comunicación toda una expectativa, se habló de que él es amigo de Honduras. Yo no dudo que él sea amigo de Honduras, ¿verdad? Es decir, es más, es fácil ser amigo porque primero es un país bello, ¿verdad? En primer lugar es un país bello. En segundo lugar, los hondureños en general, y sobre todo la gente humilde, gente amable, abierta, gente, digamos, que despierta mucha simpatía, ¿no? Y no es el primer funcionario o exfuncionario estadounidense que se ha enamorado o que ha establecido vínculos fuertes con nuestro país. Pero a la hora de actuar, todos estos aspectos, incluso el amiguismo, lo que se habló en aquel momento de que era muy amigo del presidente, muy amigo, se generó una expectativa. Yo creo que, no digo que esto no pueda influir a veces, puede incidir, pero no en el nivel que lamentablemente se pretende cuando se acude ante los medios de comunicación.
Pienso que el argumento, repito, de la Alianza para la Prosperidad, que atañe a 3 países, como bien lo sabemos, a Guatemala, El Salvador y Honduras. El tema de la seguridad, porque ese es un componente fundamental. Es decir, en la medida en la cual se deporta una gran cantidad de hondureños acá sin una expectativa real y sin posibilidades de reinserción en la sociedad hondureña, y nosotros no lo esperamos, creo que no hay ningún hondureño con 3 dedos de frente que espere que esto va a generar conflictos, pero sí tenemos la obligación de prever, de señalar cuáles pueden ser las consecuencias de esto. Y además, yo quisiera también plantear otro elemento que no se ha dicho, porque la expectativa es que se renueve el TPS y que se renueve, de ser posible, por 18 meses. Pero también igual, que como bien lo señaló Hugo, es el máximo, ¿no? Pero igual hay que prepararse para esa posibilidad, es decir, hay que estar preparados para la posibilidad de que no se renueve. Todos queremos que renueve. Por supuesto, pero igualmente hay que prepararnos. Parece una contradicción, pero preparémonos por si se renueva, es decir, preparémonos porque lo más probable es que si se renueva 6 meses, 8 meses, 10 meses, 18 meses, lo más probable es que sea la última renovación. Entonces, también, y esto es un tema que, insisto, nos implica a todos los que de alguna manera hemos tenido responsabilidades administrativas y gubernamentales, y también a los partidos políticos, a los que podrían en el futuro, después de noviembre o en el mes de enero del próximo año, gobernar, otros partidos políticos, el mismo partido de gobierno continuar ahí, pero que el tema se le dé la seriedad y la trascendencia en ambas posibilidades. Que no se renueve o que se renueve, pero diseñar una política para estar preparados, en el caso de que se renueve, preparados para, digamos, entender de que esto es muy probable que sea la última renovación de este programa de protección temporal, y sumado a esto el resto del problema migratorio, que no se limita al tema del TPS, pero que el TPS es el que está actualmente en el tapete de la discusión pública, puesto que, como bien lo señaló la vicecanciller, pues ya en el mes de julio Honduras debe presentar los argumentos, y es un documento, Raúl, que los funcionarios estadounidenses lo leen con lupa. Esto no es simple y sencillamente que uno va y apela, repito, a la solidaridad. Ellos lo leen con lupa y además miran cuáles pueden ser los beneficios que eso puede generar también a los Estados Unidos de América. Bueno, ustedes que son estudiosos de eso, ¿quién es cercano a Trump que pueda ayudar y convencerlo? Esa sonrisa suya me preocupa. Bueno, es que lo que decíamos, Raúl. Es incontrolable. Sí, ¿no? Y además es un gobierno totalmente peculiar para darle algún tipo de calificativo, en el sentido de que Trump llega no con el apoyo del sector tradicional del Partido Republicano. Ahora, obviamente, hay cosas que han sucedido en estos primeros meses de la administración que le han mostrado al presidente Trump que aún y cuando ese fue el caso, el Poder Ejecutivo tiene que trabajar con el Congreso de los Estados Unidos y principalmente con su mismo partido, con los congresistas de su mismo partido. Entonces yo creo que una dirección de incidencia hacia el presidente Trump es a través de congresistas tanto demócratas pero principalmente republicanos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, dado de que Trump los necesita como aliados para pasar una serie de leyes, y ahí es donde entran, como ha sucedido todo el tiempo, en las negociaciones entre el Congreso y el Ejecutivo de los Estados Unidos. Yo creo que por eso, por una parte, también el papel de las iglesias, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Protestante en Estados Unidos, pues tienen determinados grados de influencia dentro de la política en general
de la política pública dentro de los Estados Unidos, y también ahora las organizaciones de la sociedad civil también han tenido una influencia tanto en el Congreso como en diferentes niveles. Así que yo creo que aquí es tratar de buscar el mayor número de aliados posibles, pero en el sentido de su pregunta, Raúl, principalmente aquellos sectores que se consideran que si bien no pueden estar muy cercanos a Trump, sí pueden tener capacidad de influir en sus decisiones. El doctor Carlos Cubas está en la línea. Buenos días, señor Cubas. Buenos días, Raúl. Escucho su programa todos los días y los temas son muy interesantes y quiero participar en este caso precisamente porque me llama mucho la atención. Yo creo que todo este tiempo que se ha estado gozando del TPS, los hondureños en el programa pues se han visto muy favorecidos. Pero yo creo que después de tantos años que se le ha dado el programa, debería cambiarse precisamente el enfoque que se le ha dado a los hondureños, la oportunidad que se le da a los hondureños. Después de este TPS, creo que debería buscarse una nueva forma de poder ayudar y favorecer a otros hondureños también. Es cierto que muchos hondureños que están en Estados Unidos han cambiado su vida durante ese tiempo que han estado en Estados Unidos. ¿Por qué no darle a otras personas, mediante otro programa, la ayuda, el apoyo para que otros hondureños puedan viajar a Estados Unidos, qué sé yo, 5 años? Y con 5 años, muchos hondureños pueden cambiar su vida y se le da oportunidad a otras personas. Eso pienso yo que sería algo muy, muy importante y las autoridades deberían abogar por eso. Gracias. Buen día. Buenos días al doctor Carlos Cubas. ¿Comentarios? Bueno, es que en realidad existen algunos mecanismos. Está el famoso sorteo de visas, ¿verdad? Que es una decisión del gobierno estadounidense, en el cual algunos hondureños han sido beneficiados. Está también el otro tema de la agricultura, es decir, hay programas para que puedan viajar obreros, trabajadores del campo, etcétera, en periodos específicos para ciertas áreas que son esenciales. Mire, Estados Unidos no puede tampoco así tan fácilmente deportar, provocar esas deportaciones masivas como se ha planteado originalmente en algún programa de gobierno. Indudablemente se tiene que buscar, yo entiendo que el gobierno tiene que estarlo haciendo, o lo hizo desde un inicio, los acercamientos con las personas que son claves en la administración Trump, pero también la estructura estadounidense, la institucionalidad estadounidense, Raúl, y bueno, Hugo lo sabe también, funciona y funciona bastante bien. De hecho, ahora mismo están abocados a un proceso bastante complicado que tiene que ver precisamente con algo que ya había sido señalado anteriormente, la destitución del director del FBI y la vinculación que se supone que tuvo siendo candidato a la estructura central del candidato Trump en aquel momento con Rusia, la incidencia que Rusia pudo haber tenido en el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Ese es un problema bastante delicado que nadie se atreve en este momento a predecir qué es lo que va a resultar al final de todo este proceso, ¿no? Pero sí es cierto y con relación a lo que señalaba el doctor Cubas, perdón, que sí hay algunos espacios que deben de ser debidamente aprovechados. Han habido experiencias muy positivas, sobre todo con Canadá, en algún momento creo que con California, porque también hay un tema en esto que a veces uno lo desconoce o simplemente lo soslaya. Pueden haber acuerdos directamente con algunos estados de los Estados Unidos de América, no necesariamente con el gobierno central. La agricultura, por ejemplo, en California es muy importante. Claro, esto tiene que pasar por el tamiz del gobierno central, del Ejecutivo estadounidense, pero hay estados que tienen un peso tan importante en la Unión Americana
que pueden en determinado momento incidir para distintos programas que beneficien a otros sectores de la población, como bien lo señalaba el doctor Cubas. Ana Mejía está desde Guaymaca. Ana, buenos días. Leticia Mejía, sí. Buenos días, don Raúl. Y buenos días a los panelistas. Y muchas gracias por atender mi llamada. En principio, saludar al doctor Hugo Noé Pino. Mis saludos desde acá de Guaymaca. Se me ocurre que nosotros como católicos pudiéramos pedirle la intervención del Papa Francisco de parte de los hondureños. Pues es una persona influyente que pudiera darle alguna luz a los estadounidenses, a las autoridades que llevan las decisiones, toman las decisiones del TPS, y que pues pienso que sería una solicitud que el Papa no dejaría de atender. Solamente, y que tengan buen día y muchas gracias por la ayuda que nos están prestando al esclarecer muchas dudas que el pueblo hondureño pues tenemos sobre el TPS. Bien, muchas gracias a usted por su comunicación. Estamos al cierre. Doctor Pino, sus conclusiones, y pues como dijo la joven ahí, la participación de ustedes ha aclarado muchas dudas. Sí, Raúl, bueno, en concreto, en el aspecto específico del TPS, pues obviamente esperar que se intensifiquen los esfuerzos tanto diplomáticos como de todos los sectores dentro del país. Pero una última reflexión que quisiera hacer, Raúl, es que ¿por qué emigran los hondureños a los Estados Unidos? Emigran porque no encuentran en su país las oportunidades de creación de empleo. Yo como ex embajador, cuando estuve como embajador, tuve la oportunidad de compartir con muchas de las comunidades en diferentes partes del país. Y uno vivió la nostalgia, el deseo de regresar, el deseo de estar realmente en su tierra. Y eso la generalidad lo vive y lo sufre en cierta forma. El problema de fondo, en este caso, Raúl, es que si no creamos en Honduras una economía que permita generar empleos dignos, empleos decentes, empleos que satisfagan las necesidades, vamos a estar recurrentemente hablando de estas y de otras crisis migratorias. Entonces, el final lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra democracia interna, de que el gobierno pueda establecer políticas públicas que ayuden a generar una Honduras próspera, una Honduras inclusiva y no exclusiva como la que existe actualmente. Doctor, gracias. Pronóstico Honduras-México. 3-1 perdemos. Milton se ríe, que al doctor le gusta el fútbol, jugábamos juntos. Sí, así es. Milton va de la fuerza también. No, entiendo, porque son contemporáneos y es lógico que hayan jugado juntos, ¿no? El joven Milton Jiménez Puerto, canciller, sus conclusiones. No, bueno, yo creo que sí es importante pues aplaudir los esfuerzos que se puedan estar haciendo con relación a este tema. Me parece que se pueden hacer más esfuerzos. Yo incluso sugeriría que se involucren a otros sectores de la sociedad, entender, repito, que este no es un tema exclusivamente de un gobierno, es decir, hoy le toca lidiar con este tema o tratar el tema, este problema tan importante a la actual administración. Mañana seguramente o probablemente sea otro presidente de la República, otro gobierno, otros funcionarios, pero la política migratoria de nuestro país tiene que ser una sola, tiene que aterrizarse con relación a esto y buscar las alternativas, buscar las soluciones a mediano y a largo plazo. Es decir, no estar siempre, como suele ocurrir con los hondureños, al menos en este tema. Y sé que hay funcionarios en la actual administración que tienen una mentalidad bastante previsora, que ojalá esa capacidad la pongan al servicio de esta causa y ojalá que también sean debidamente escuchados por las altas esferas gubernamentales y por los que toman decisiones para comprender que el tema migratorio de Honduras, porque Honduras, si uno analiza fríamente las cifras,
1.200.000 hondureños, para mencionar una cifra, sumado a la gran cantidad de hondureños que están emigrados a Europa, en Europa, específicamente en España, o aquí mismo en El Salvador, porque hay muchos hondureños que han emigrado a El Salvador por los salarios que se pagan en dólares. Por Guillermo lo dice, no, él emigró hacia acá. Él emigró hacia Honduras, sí, él emigró hacia Honduras. Pero bien, el tema es que... sí, el doctor Pino. Claro, al final tenemos que, si lo vemos en relación de carácter porcentual con la población hondureña, estamos hablando de más de un 15% de la población hondureña que emigra. Y esto no es una cifra baja, es un tema que debe ser objeto también de un análisis. Y además el otro punto, que ya lo dijo Bonoé y que además lo han señalado funcionarios gubernamentales del Fondo Monetario, etcétera, la trascendencia, la importancia que tienen las remesas que ingresan a nuestro país, la trascendencia que tiene también en la banca privada. Recordemos que la intermediación en este caso llega a cifras arriba de los 200, 250 y en algún momento hasta los 300 millones de dólares que contribuyen a ese superávit que tiene la banca en nuestro país. Así es que decir que este es un tema fundamental, es un tema esencial, que el presidente de la República también tiene que escuchar a otros sectores de la sociedad hondureña y que además se tiene que trabajar conjuntamente con otros sectores internos en Estados Unidos que no son siempre o necesariamente los sectores gubernamentales. Y muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Pronóstico mañana? Honduras gana 1-0. Bien, ojalá, pero la tenemos difícil. Gracias a todos, buenos días y los invito a que continúen en sintonía del Canal 11. Esto fue la entrevista con Raúl Valladares.